Buenos días, estudiantes de grado séptimo. En este video entonces voy a continuar explicando nuestra segunda parte del trabajo, donde vamos a abordar, a dar continuidad a los números racionales, haciendo énfasis de manera especial en lo que tiene que ver con las fracciones equivalentes y con los números mixtos. Vamos entonces a comenzar señalando que dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma parte de una unidad. Por ejemplo, las fracciones 2/3 y 8/12 son equivalentes. Recordemos entonces que una fracción es aquella unidad que se divide en partes iguales. Entonces, en este caso, si nosotros dibujamos las fracciones 2/3 y 8/12, podemos observar que aunque la segunda está dividida en más partes, al colorear los 8 pedazos, equivale exactamente a la misma parte de la unidad de la primera fracción, que se divide en 3 partes y se colorean 2. Esa es una de las formas de reconocer si dos fracciones son equivalentes, si al dibujarlas la parte que se colorea corresponde al mismo pedazo, por decirlo de alguna manera. Pero existe otro método que podemos verificar también cuando dos fracciones son equivalentes, y es si cumplen la propiedad que al hacer las multiplicaciones en cruz los resultados son iguales. Entonces, si yo tomo las fracciones 2/3 y 8/12 y multiplico en cruz ambas fracciones, en este caso multiplico 2 por 12, el resultado es 24, y si multiplico 3 por 8, el resultado es 24. Como ambos resultados son iguales, entonces también podemos decir que las fracciones son equivalentes. Dando continuidad a las fracciones equivalentes, entonces vamos a hacer uso del material que ya habíamos construido previamente de nuestras tortas fraccionarias para encontrar algunas equivalencias. En este caso, entonces la guía nos propone encontrar equivalencias para las fracciones de un medio, de un tercio, de un cuarto y de un sexto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esas equivalencias? A partir de nuestro material. Vamos a buscar entonces algunas equivalencias en este caso para la fracción de un medio que ya tenemos previamente construido. Entonces vamos a separarla en un lado y vamos a ayudarnos de las demás para encontrar nuestras equivalencias. Voy entonces a comenzar, por ejemplo, con un cuarto. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar encima de un medio un pedazo de un cuarto. Puedo observar entonces que queda un espacio vacío. Voy a tomar de nuevo entonces otro pedazo de un cuarto y voy a tratar de ubicarlo sobre un medio. Puedo entonces observar que quedan exactamente cubriendo la fracción de un medio. Entonces, ¿qué puedo decir en este caso? Si lo pongo aquí a un lado para completar la unidad y mirarlo en otra perspectiva, entonces podríamos decir que un medio, en este caso es igual a tener dos pedazos de un cuarto. Por lo tanto, un medio y dos cuartos serían fracciones equivalentes. Ahí ya hemos encontrado una equivalencia. Ahora, devolvemos entonces un cuarto y vamos a intentarlo con la fracción de un tercio. Voy a colocarla sobre un medio. Puedo observar entonces que hace falta un pedazo, pero que si tomo otro pedazo de un tercio y lo coloco, ya me paso, ¿sí? Por lo tanto, entonces con un tercio no funciona. Lo dejamos entonces a un lado. Vamos a ensayar, por ejemplo, con un doceavo. Entonces voy a tomar varios pedacitos de un doceavo, los voy a ir ubicando sobre un medio para observar si es posible completar exactamente la fracción que está indicada en este caso de color naranja. Voy entonces cubriendo uno a uno. Y puedo entonces observar que si coloco, en este caso, 6 pedazos de un doceavo, puedo cubrir completamente la fracción de un medio. Entonces, ¿qué puedo decir? Que un medio es equivalente a 6 doceavos. Vamos a hacer el mismo ejercicio con todas las fracciones, con un sexto, con un octavo, con un noveno, y vamos a mirar con cuáles funciona. La idea es que en la guía, entonces ustedes me van a colocar cuántos pedacitos exactamente cubrieron, en este caso un medio. Como lo veíamos, funciona con un cuarto. Si coloco 2 pedazos de un cuarto, funciona. Si coloco 6 pedazos de un doceavo, funciona. La idea es encontrar todas las equivalencias posibles
a partir de la comparación entre las fracciones. En la siguiente parte del trabajo propuesto vamos entonces a abordar lo que tiene que ver con los números mixtos. En el trabajo pasado hablábamos acerca de las fracciones impropias e indicábamos que una fracción impropia es aquella donde el numerador es mayor que el denominador y por lo tanto para dibujarla no es suficiente con una unidad, siempre vamos a requerir más de acuerdo a la fracción que esté indicada. Entonces vamos a indicar que los números mixtos son aquellos números racionales que se pueden expresar como la suma de un entero y una fracción. Vamos en este caso entonces a mirar cómo formar un número mixto a partir de la fracción 7/5. Recordemos que el denominador, en este caso el 5, nos recuerda que debemos dividir la unidad en 5 partes iguales y necesitamos colorear 7. Por lo tanto, una unidad no es suficiente, entonces debemos dibujar una segunda unidad dividida en 5 partes y coloreamos 7 pedazos. Ahora, vamos a decir entonces que la fracción 7/5 está asociada a un número mixto. Es importante aclarar que solamente podemos escribir números mixtos a partir de fracciones impropias. El número 1, en este caso, que aparece del número mixto, corresponde a la cantidad de unidades que se colorean completas. Si observamos, esta primera línea, esta primera barra, está coloreada completamente. Como es una la que está coloreada completamente, entonces colocamos el número 1 grande aparte de la fracción. Y al lado formamos una fracción. Esta fracción entonces son 2 porque hay 2 cuadros coloreados y 5 porque está dividida en 5 partes iguales. Por lo tanto, la fracción 7/5 está relacionada con el número mixto 1, 2/5. En la actividad número 4 de la guía se propone entonces dibujar las fracciones impropias y a partir de ellas indicar el número mixto que corresponde. En este caso entonces vamos a hablar de la fracción 17/3 y cómo hacemos para llegar a este número mixto que tenemos al lado. Entonces, el número 3 nos indica que debemos dividir nuestra unidad en 3 partes iguales y requerimos colorear 17. Como hacer 3 pedazos no es suficiente, entonces dibujamos la unidad dividida en 3 pedazos tantas veces como sea necesario hasta que podamos colorear los 17 pedazos que aparecen indicados en el numerador. Al hacer entonces ese ejercicio, encontramos que quedan coloreadas 1, 2, 3, 4, 5 unidades completas. Y estas 5 unidades completas las colocamos en el número entero que va al lado de la fracción. Y en la última gráfica podemos observar que está dividida en 3 partes y que coloreamos 2. Por lo tanto, la fracción correspondiente sería 2/3. Es decir, que la fracción 17/3 está relacionada con el número mixto 5, 2/3. Entonces la idea es que en la actividad 4 van a dibujar las fracciones que aparecen y al lado de cada gráfica vamos a indicar cuál es el número mixto correspondiente a la fracción. Y en la actividad número 5 entonces encontramos una serie de fracciones y de números mixtos. Debemos relacionar cada fracción con un número mixto. En este caso entonces yo voy a explicarlo a partir de la fracción 47/5. Hacemos el mismo ejercicio anterior. Vamos a dividir nuestra unidad en 5 partes y debemos colorear 47. Por lo tanto, en este caso, se hace necesario construir tantas unidades como sea posible para que podamos colorear los 47 pedazos que aparecen indicados en el numerador. Al hacer entonces el ejercicio, observamos que en total quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 unidades completas coloreadas. Por lo tanto, el número entero debe ser el número 9. En este caso, la única que cumple la condición es este número mixto. Vamos a corroborar entonces si la fracción corresponde. En el numerador aparece el número 2. En este caso tenemos coloreados 2 recuadros y en el denominador 5. Entonces hay coloreados 2 de 5 recuadros. Por lo tanto, el número mixto correspondiente a la fracción 47/5 es 9, 2/5. Les recuerdo entonces que sigo atenta a cada una de sus inquietudes. Muchas gracias, que tengan un feliz día.